Paz a vosotros, hermanos, sean bienvenidos nuevamente a la transmisión de este día de reposo, de este sábado. Sean dadas gracias a Dios, hermanos, por sus bendiciones en toda esta semana. Voy a invitarles a que hagamos una oración, hermanos, para presentarnos delante de nuestro Dios. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites en medio de todas las situaciones de nuestras vidas también tener un espacio, un momento para ti. Pero eso lo has decidido tú y ha sido, Señor, tu soberanía la que nos ha llevado a este hermoso momento de poder, Señor, tener un instante en comunión contigo. Porque ese fue tu propósito desde la creación, Señor, del mundo. El que tu creación tuviera un momento de intimidad con su Creador. Y este es el momento, Señor, que para nosotros es especial. Por eso queremos, Padre Dios, exaltarte, alabarte, glorificarte. Y ahora por medio de esta transmisión te pedimos, Señor, que lo que vamos a estudiar en esta mañana sea de abundante bendición para la vida de los que están escuchando. Te agradecemos por todas las cosas, nuestro Padre, porque tú eres quien provee, quien sustenta, quien guarda, quien vigila, quien está al pendiente, Señor, de nuestras necesidades más pequeñas. Por ello, hoy te damos gracias. Así que, bondadoso Dios, ponemos en tus manos nuestras vidas, pero deseamos también que nos ayudes en la comprensión de esta lección, pues es nuestro deseo para nuestra edificación. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, les voy a... vamos a entonar con mi familia un canto. Es un canto infantil, pero es de nuestro cuadernito de cantos de Irapuato. Se titula Somos Tesoros. Y lo que dice es: alegres vamos a estudiar, vamos a aprender la lección y brillaremos mucho más. Es como dice una de las estrofas de este canto. Vamos a entonar mientras más hermanos se suman a este momento. Somos tesoros del Señor y alegres vamos a estudiar. Aprenderemos la lección y brillaremos mucho más. Yo soy de la iglesia de Dios, Cristo vive en mi corazón. Todos los días seré mejor, pues soy tesoro del Señor. Todos los días seré mejor, pues soy tesoro del Señor. Somos tesoros del Señor y alegres vamos a estudiar. Aprenderemos la lección y brillaremos mucho más. Yo soy de la iglesia de Dios, Cristo vive en mi corazón. Todos los días seré mejor, pues soy tesoro del Señor. Los días seré mejor, pues soy tesoro del Señor. Amén. Bien, pues vamos a tener nuestro momento de estudio de la lección de esta mañana, que es la número 6, lección número 6 del día 7 de agosto del año 2021. Y bueno, hermanos, ya que estamos aquí, hay una lectura básica o lectura bíblica que tenemos como base para nuestra reflexión de este día.
Está en 2 Corintios capítulo 1, verso 3 al versículo 11. Lo voy a leer alternando con mi esposa. 2 Corintios capítulo 1 es el versículo 3, desde el 3 hasta el 11. 2 Corintios 1, 3 al 11. Dice así: Bendito el Dios sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquiera tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Verso 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las aflicciones que nosotros también padecemos. Nuestra esperanza de vosotros es firme, estando ciertos que como sois compañeros de las aflicciones, así también lo sois de la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, ayudándonos también vosotros con oración por nosotros, para que por la merced hecha a nosotros, por respeto de muchos, por muchos sean hechas gracias por nosotros. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar el tema. Se titula El Dios de toda consolación. El Dios de toda consolación. Bueno, el énfasis dice que debemos hacer énfasis en el carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Por qué Dios hace lo que hace y cómo lo hace? A algunos las decisiones de Dios o las pruebas de Dios les pudieran parecer mal o les pudieran parecer que es malo o injusto o que no es Dios, no está Dios haciendo bien. Pero hermanos, Dios tiene propósitos más elevados que los que nosotros perseguimos. Bien dice Isaías en el capítulo 55, verso 7 al verso 9, si no me recuerdo, al 11, dice: porque vuestros pensamientos no son como mis pensamientos, ni vuestros caminos como mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son también más altos mis caminos, dice Dios, que vuestros caminos. Así que Dios tiene siempre propósitos no malos sobre nosotros, porque nosotros, hermanos, no fuimos creados para que Dios se vengue de nosotros en cualquier momento que Él se sienta irritable. Los seres humanos, hay un padecimiento entre muchos seres humanos que se le llama bipolar. Una persona bipolar en un momento está feliz y en otro momento puede estar triste y hasta agresivo, molesto. Pero Dios no es así. Dios no tiene esa enfermedad o complejidad en la que en un momento está feliz, pero de repente se irrita y dice: voy a castigar a los seres humanos. De ninguna manera. Dios no hace eso, no puede hacer eso, porque Dios ama su creación. Nos ha formado, creado con la finalidad de salvarnos, con la finalidad de tener una creación que adore y que bendiga su nombre, que lo exalte como nuestro Dios que es. Así que, hermanos, el carácter de Dios entonces tiene propósitos buenos y sanos para nuestra vida. Pero ¿por qué permite algunas cosas
que nos afectan, que nos causan dolor, que nos causan sentimientos, ya sea de tristeza. Bueno, hermanos, porque en medio de sus propósitos, uno de los más elevados es que quiere que nosotros, hermanos, crezcamos en nuestra fe, crezcamos en amor, crezcamos en paciencia. Virtudes que el mundo, hermanos, por lo general no tiene. El mundo solamente se dedica al gozo, al placer, pero en el ser humano, hermanos, que Dios está llamando hacia él, hermanos, va a sufrir. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque Dios al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. ¿Por qué le vienen aflicciones? ¿Por qué tribulaciones? ¿Por qué decesos en las familias? Hermanos, Dios tiene el propósito más elevado sobre nosotros, ennoblecernos, hacernos perfectos, más llenos de fe, que podamos con nuestra experiencia, hermanos, consolar a otros, fortalecer a otros que quizá no tienen la misma fe, la misma fortaleza que nosotros. Creo que esos son los propósitos más elevados de Dios. El verso, hermanos, que es para memorizar, usted lo encuentra en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, donde dice: bendito sea el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de misericordias, y el Dios, dice, de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. 2 Corintios 1:3. Bien, el objetivo de esta lección, hermanos, si ustedes tienen esta lección, o si ustedes nos están viendo de fuera del país y no tienen esta misma lección, bueno, el objetivo aquí dice mostrar que la consolación verdadera depende del sustento de Dios, para experimentar paz en medio de la adversidad, para experimentar tranquilidad en medio de los momentos más difíciles. Bueno, hermanos, la lectura de la introducción hoy no la voy a realizar. Lo que voy a hacer es que he señalado en mi libro, hermanos, unas frases que me parecieron interesantes y es lo que voy a leer solamente. Dice: Pablo expresa alabanzas a Dios mientras padece una serie de contrariedades. Nos hace ver que los creyentes alabamos a Dios en medio de nuestra adversidad, no porque las cosas no son tan malas como parecen, sino por quién es Dios y por lo que hace en y por medio de la realidad en que vivimos. En este verso que leíamos, que dice: bendito sea el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de misericordias, el Dios de toda consolación. ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo una alabanza a Dios. Al decir bendito sea Dios, el Dios y Padre del Señor Jesucristo, lo que está haciendo es expresando eso, una alabanza. ¿Por qué? Porque nos consuela. Pero más adelante, en ese mismo pasaje, hermanos, que lo vamos a ver en el análisis, van a ustedes a revisar, a comprender que Pablo está sufriendo situaciones diversas y está expresando algo que sucedió con ellos, que enfermaron, que tuvieron situaciones de persecución, que han tenido naufragios, que han tenido diferentes situaciones en las que incluso ellos mismos dicen, o el mismo Pablo dice, que han visto hasta de cerca la muerte, han incluso dicho en su corazón: este ya es el final. Y cuando eso han pensado, Dios los ha sacado adelante de esa situación. Entonces dice: Dios nos hizo ver que nosotros debemos más confiar en Él. Y yo me pongo a pensar también un tanto como Job. En el caso de Job, hermanos, cuando ha perdido todo lo que él tenía, cuando le han saqueado los sabeos, cuando lo han saqueado los caldeos, cuando ha caído fuego del cielo
y cuando por un viento recio que venía del oriente y que golpeó la casa donde estaban sus 10 hijos y han fallecido, él, hermanos, solamente rasga sus vestidos en señal de dolor, rasga su cabeza en señal de dolor, pero después de esto dobla sus rodillas en medio de ese dolor y sufrimiento que tiene y está bendiciendo a Dios. Está diciendo que sea el nombre de Dios bendito. Así es que en esta misma forma, hermanos, mantienen su fe Pablo, mantiene su fe Job en medio de situaciones adversas o difíciles. Dice en otra frase, se alaba a Dios por lo que Él es, porque es Dios. Así destacamos atributos divinos. Se alaba a Dios por lo que Él es. Así destacamos que el motivo de la adoración no es resaltar nuestra conducta o experiencias, sino darle gloria al Dios que consuela. Ese es el propósito principal. Bueno, otra frase es: el consuelo de Dios no deriva del interior humano, sino de conocer al Padre de misericordias como aquel que ha liberado y liberará a su pueblo. No viene de nosotros, es decir, el consuelo no surge por algo que nosotros hagamos, no es una condición en la que usted dice como en las mañanas, hermanos, quizá usted está dormido, suena su reloj o usted simplemente se despierta y ve que ya es la hora de ir a trabajar, se sienta a un lado de la cama y se sacude la cara y dice, listo, estoy así, ya para trabajar. Es decir, no es algo que usted genera, no es algo que el consuelo no es algo que usted motiva, no. O es algo que ya, una situación de dolor que dice, no, ya se pasó, ya se olvidó. No, no es de esa forma. El consuelo viene de Dios, es lo que nos quiere hacer entender esta lección. No es de nosotros, no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios, del Dios de misericordia, dice la Escritura, que es el que ha liberado y seguirá liberando a su pueblo o a su iglesia también. ¿Para qué? Bueno, pues para afirmar el Evangelio, dice, Dios mismo debe convertirse en el tema central de nuestra adoración, de nuestra conversación, de nuestra doctrina. Prácticamente, hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo la lección? Que Dios mismo nosotros debemos de tenerlo siempre como eso, como nuestro Dios liberador, como nuestro Dios ayudador, como nuestro Dios sustentador, como aquel que de Él proviene todo absolutamente, hermanos. Quizá usted tiene, hermanos, y lo voy a comparar de esta forma. Usted tiene animalitos, no sé si de granja, no sé si domésticos. El asunto es que si usted tiene animalitos me va a comprender en lo que le digo. Usted tiene, digamos, pollos, tiene gallinitas. Y esos animalitos, hermanos, usted los tiene encerraditos, ¿verdad? O los tiene quizá libres en un pedacito de campo, no lo sé. Entonces, ahí los tiene. Pero los deja ahí que ellos se mantengan solos. Si los tiene sobre todo encerrados, ¿cómo se mantienen? Usted va, compra su alimento, si usted va y junta algunas hierbitas, se las pica o se las echa a los animalitos, usted está sustentando esos animalitos. Y quizá, hermanos, pasa la noche y esos animalitos están tranquilos. Llega la mañana y están tranquilos, porque están esperando que usted sea quien la sustente. Y cuando usted llega, hermanos, se vuelven locos, ¿no? Se alborotan, se gozan, también por verle, pero también, hermanos, porque usted es su sustentador. En esa misma forma, hermanos, nosotros tenemos que ver a Dios, gozarnos y alegrarnos porque Él está cerca y es nuestro sustentador y es nuestro ayudador. Eso es lo que debe, hermanos, motivarnos y eso es lo que también está invitando esta lección. Por eso debemos estar gozosos, sobre todo, hermanos, porque Él es eso, es nuestro ayudador, es nuestro consolador. Sus atributos de inmensidad, inmutabilidad, santidad, justicia, bondad y paciencia, así como su sabiduría, autosuficiencia, soberanía y presciencia, entre otros, manifiestan su gloria infinita. Es decir, ¿conocemos realmente a Dios? No. En su extensión, no dice el Salmo 145, si no me recuerdo, es el versículo 3, que dice, su grandeza es inescrutable. Llegar a comprender a Dios no lo vamos a lograr, no vamos a poder. ¿Por qué razón?
porque nuestra mente es así pequeña, hermanos, y la sabiduría, la ciencia, la grandeza, el poder de Dios es de una forma, hermanos, de un tamaño descomunal, que en nuestra pequeña mentecita no cabe todo eso. Entonces, ¿qué nos conviene? Pues confiar en este Dios, que es el que sustenta, que ayuda, que enseña, que guarda y más. Bueno, hay otra frase que dice: la cultura contemporánea busca suplir a Dios con realidades temporales efímeras. Sin embargo, nada puede ocupar el lugar de Dios. ¿Qué es esa realidad temporal efímera que el hombre busca suplir, quitando a Dios y supliéndola con eso? El dinero puede ser, nuestra confianza que en nuestra riqueza, en nuestra familia, en nuestros padres que nos sustentan, en nuestros hijos que nos dan alegría. ¿En qué? El ser humano tiende a poner su confianza en algunas cosas. Hay, por ejemplo, un Salmo 20, versículo 7, en el que David dice: unos confían en carros, otros confían en caballos, pero nosotros confiamos en Dios, dice David. Entonces, ¿en qué ponían su confianza en aquel entonces? Por los tiempos de guerra. Dice: no, si tuvieras más caballos, más caballería, serías más poderoso. Si tuvieras carros herrados, carros en los que llevaras lanzas, que tuvieras forma de cercar al enemigo, no sé, cortarlo, hacer cosas, no sé. Pues dice David, pues unos sí confían en eso, otros confían en otra cosa. Pero si se ponen a pensar, dice David, pero nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso, en el Dios de los cielos. Lo dice, hermanos, porque Israel en muchas ocasiones no fue, por su mano, no fueron ayudados. Voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan cuando después de Jericó, hermanos, pasan a la siguiente batalla, que es con los de Ahí? Así se llamaba la ciudad, Jai o Ahí. Y en esa batalla, hermanos, cuenta la Escritura que ellos prácticamente no metieron mucho las manos, porque fueron las avispas o las abejas las que mataron a los de esa ciudad y vencieron prácticamente. En otra ocasión, con granizo. ¿Cuántas ocasiones hemos visto, hermanos, simplemente, por ejemplo, en el caso de Gedeón, que dice que estrellaron una olla, cada uno de esos 300 personas, estrellaron una olla en el suelo, y al oír el estruendo, el grito y ver todo el alboroto que hicieron los Gedeón y los 300, cuenta la Biblia, hermanos, que todas esas personas que entraron en pánico empezaron entre ellos a matarse unos a otros, se confundían. Entonces, prácticamente la batalla la acabaron ellos. Pero fue todo providencia de Dios. Y como esto pudiéramos ver, hermanos, otros muchos aspectos. Pero, ¿qué ha sido, hermanos? No ha sido el hombre o la mano del hombre. Dice la Escritura, no es con carros, no es con caballos, no es con grandeza humana, sino con el poder de Dios que se vencen. Dice, si buscamos respuestas a las necesidades más profundas en esas realidades, aparte de fracasar en el intento, estaríamos desplazando a Dios y estaríamos robando su gloria. Es decir, al querer nosotros poner nuestra fe, nuestra confianza en algo efímero como lo es, puede ser la riqueza u otros aspectos, hermanos, estaríamos pecando, estaríamos faltando delante de nuestro Dios. Así es que, ¿qué nos conviene? Pues confiar en Dios, acercarnos a Dios. Lo demás, simplemente que sea secundario. Otro aspecto dice, Dios manifiesta su gloria dando el consuelo a su pueblo, ya que la afirmación de su gloria no va en contra de nuestro gozo. El hecho de que permita las pruebas no es un acto cruel, inmisericorde, falto de amor. En realidad significa que se exalta en el fin que logra al salvar y purificar al ser humano. Dios permite que pasemos nosotros pequeñas situaciones difíciles,
¿Para qué? Para que cuando venga Dios a nuestro rescate, primero nosotros glorifiquemos a Dios y los seres humanos todos comprendamos que en Dios tenemos un consuelo, una ayuda, un liberador. El consuelo divino, dice, no consiste en que su empatía hacia nosotros sea como la de alguien que siente la tragedia del mal, pero que se reconoce impotente en ella, sino que teniendo el poder, deja que sucedan las cosas por causa de sus fines últimos. Y en esto quiero poner un ejemplo, hermanos, sencillo. Cuando alguien fallece, digamos, estamos en la iglesia, algún hermano está experimentando el deceso de un familiar muy querido, a lo mejor algo incomprensible como un joven que ha fallecido. Decía, no recuerdo ahorita el autor, pero decía un autor que cuando es tiempo de guerra, los padres entierran a sus hijos, pero en tiempo de paz, los hijos entierran a sus padres. Por eso a lo mejor es un poco confuso para algunos que en tiempo de tranquilidad, donde todo, digamos, parece bien, pero que finalmente en tiempo de paz los hijos entierran a sus padres, es confuso, es más doloroso que un padre entierre a su hijo. Cuando es tiempo de guerra, bueno, se comprende, pues fue a la guerra y pues murió. Pero no en tiempo de paz. Entonces, imagínense, hermanos, una persona en la iglesia, un ejemplo, que ha fallecido un hijo. O una tragedia mayor, hermanos. Fallecieron en un accidente la mitad de la familia. ¿Y cómo lo están sufriendo, hermanos, el hermano, la familia? ¿Y cómo se sienten los demás de la iglesia que les amamos a ellos? Nos acercamos y ¿cómo consolamos, hermanos? ¿Se puede? Alguien que ha perdido un hijo, por ejemplo, hermanos, llegamos y no hay palabras, no podemos consolar con ningún tipo de palabra a nuestra hermana, a nuestro hermano que están sufriendo esa situación. Pero dice en esta frase, el consuelo divino no consiste en que su empatía hacia nosotros sea como la de alguien que siente la tragedia del mal, pero se reconoce impotente en ella. A lo mejor nosotros quisiéramos, hermanos, por ejemplo, la estima de esa persona que falleció. A mí se me hace un poco doloroso, hermanos que de nuestra iglesia que han fallecido de sus hijos, como en el caso de un hermano que falleció su hijo de 17, 18 años, si no me recuerdo, 19. Y hermanos, fue una situación para ellos triste, pero como nosotros lo amábamos, le teníamos tanto afecto, hermanos, imagínense también la impotencia, como dice aquí, la impotencia de no hacer nada. Tenemos fe, sí tenemos fe, pero decir, joven fulano, a ti, tú levántate en el nombre de Jesucristo. En eso nos sentimos impotentes, hermanos, porque quisiéramos ayudar, porque quisiéramos remediar una situación de mucho dolor y traer alegría, gozo. Pero no es algo que esté permitiendo Dios en este momento. ¿Por qué no? Bueno, tiene su razón. ¿Por qué si lo permitió en el pasado? Bueno, lo permitió en el tiempo de Jesucristo porque el Evangelio se estaba sembrando en la humanidad. Lo permitió en el tiempo de los apóstoles porque era necesario que este Evangelio creciese exponencialmente en la iglesia. Entonces, ¿y en nuestro tiempo? Bueno, hermanos, pues porque alguna razón Dios tendrá. A lo mejor quiere fortalecer la fe de la familia. Y con esa fe y ese consuelo y esa firmeza de la familia, hermanos, a lo mejor a todos también hacernos sentir que debiéramos confiar en esa misma forma en Dios. Muchos hermanos en la iglesia, hermanos, han tenido pérdidas similares o mayores y permanecen en la iglesia. A Dios gracias. Pero eso es lo que nos quiere hacer ver este pequeño pasaje. Aunque nosotros nos sintamos impotentes, nosotros no debemos de ver eso, hermanos, sino que la suficiencia es de Dios, la consolación es de Dios y los propósitos también los tiene Dios. Posiblemente, hermanos, en nuestra misma condición se hubiera perdido toda la familia.
pero en la condición, hermanos, en la que nos hace reflexionar, en la que nos hace pensar, como en este caso, pudiéramos decir, Dios está sensibilizando a la familia. Posiblemente, hermanos, se hubiera, a lo mejor por los lujos, por las riquezas, o simplemente porque está uno más ocupado en el mundo, empieza uno hasta a quererse apartar de Dios. Pero como Dios no quiere que el hombre se pierda, hermanos, entonces tiene que tomar algunos elementos que van a causar cierta incomodidad o cierto dolor o cierto sufrimiento en familia o en una persona para que éste no se pierda. Creo, hermanos, que como esta pudiera ser una explicación, pero hay otras. Más solamente lo que digo es, hermanos, que Dios tiene propósitos elevados. Dios tiene propósitos grandes sobre nosotros. Por eso, hermanos, es que a veces lo permite Dios. Otro aspecto, y con este termino, hermanos, dice, Pablo confiesa que uno de los propósitos divinos en el sufrimiento, primero, es la gloria de Dios. Es decir, que nosotros no nos olvidemos de Él, que Él es el único que merece toda la gloria, toda la honra. Aunque no podemos entender por completo la intención final de Dios en los sucesos trágicos de la vida, es posible decir que una parte esencial del propósito de Dios en todas las cosas es honrarse a sí mismo, al crear un pueblo que, como Cristo, confíe en Él en toda circunstancia, aun en la misma muerte, hermanos. ¿Cómo confiar a Dios, en Dios? ¿Cómo confiar en Cristo aun en medio de la muerte, hermanos? Dice la Biblia, está establecido a todos los hombres que mueran una vez y después el juicio. Correcto. Se acepta. Así dice Dios. Está establecido y así va a suceder. Pero que suceda, hermanos, en alguien joven. Que suceda en un niño. ¿Cuál es el propósito en ello? Pues hacernos ver, tenemos que tener esa confianza de que Dios va a volver o va a mandar a su Hijo. Y en su regreso, hermanos, con Él va a traer a todos que, es decir, va a levantar a todos que, los que murieron. Es decir, nuestra confianza debe estar, hermanos, aún hasta en la misma muerte. Si nos matan, ¿recuerdan a Sadrach, Mesach, Abednego? A los que les querían imponer la adoración de una imagen. Y dice, no vamos a adorar tu imagen, oh rey. Nuestro Dios, en el Dios que nosotros confiamos, al Dios que nosotros honramos, dice, Él puede librarnos de la muerte y de tu horno, de tu mano, oh rey. Puede librarnos. Dice, pero si no nos libra, pues con todo y eso no vamos a adorar tu imagen. Es decir, están siendo fieles hasta la muerte, creyendo, hermanos, que ellos pueden resucitar, creyendo que Dios puede librarlos, pero si no los libra no hay problema, porque el propósito es alabar a Dios, glorificar a Dios, exaltar a Dios, creer en Él, aún hasta en la misma muerte. Porque dice la Biblia, poderoso es Dios para que de aún desde los muertos, hermanos, nos vivifique, nos dé vida. Entonces, ¿hasta dónde debe estar nuestra confianza, nuestra creencia en Dios? Hasta la misma muerte, hermanos, porque de ahí nos puede levantar Él. Como resultado, la esperanza de Pablo deriva de la confianza en el poder divino, de rescatar a su pueblo con el propósito de crear fe en su amor y soberanía consoladora. Es esta confianza la que lleva a Pablo a orar y a alabar en vez de lamentarse y aún autocompadecerse. Eso es lo que hace Pablo. Está bendiciendo a Dios porque tiene una fe firme, porque tiene una fe fuerte. Dijo un teólogo, dice, Dios puede sacar algo bueno de lo malo. Y esta persona murió en la Segunda Guerra Mundial. Dijo, Dios puede sacar algo bueno de lo malo, aún de lo muy malo. Bueno, vamos al análisis, hermanos. Dice, la fe enfrenta el sufrimiento porque Dios brinda el consuelo. Tenemos la fe como herramienta, hermanos, para soportar. ¿Y por qué? Pues porque en esta nuestra fe Dios está depositando consuelo.
Dice, Dios no solo se glorifica haciendo milagros, sino también otorgando, dice, la fuerza para resistir la adversidad, a fin de que pongamos la confianza en aquel que resucita de los muertos. Nuestra respuesta al consuelo de la soberana presencia de Dios consiste en soportar el sufrimiento que se cruza en nuestro camino, confiados en que es un aspecto divinamente permitido para sus fines en nosotros. ¿Cuál es el origen último de las pruebas? Bueno, yo creo que, hermanos, el origen último de toda prueba es aumentar nuestra fe. Aumentar nuestra fe. ¿Recuerdan ustedes la situación? Jesucristo ha ido al monte a orar en la transfiguración, después regresa y ve que a sus discípulos 9 que había dejado, dice que los están hiriendo, los están molestando, los están a lo mejor hasta aventando, porque sí estaban realizando sanidades, pero hay un joven, hermanos, al que no han podido sanar. Este joven tenía una situación en la que, perdón, hermanos, en la que dice el padre que traía a su hijo endemoniado y ese demonio lo echaba al fuego y lo echaba al agua, que lo hacía caerse y convulsionar, desmayarse, no sé. El asunto, hermanos, que en esta situación dice la escritura que pues el joven padecía ya desde pequeño. Jesús le pregunta al padre de familia eso y le dice, pues desde muy niño hace esto ese demonio. Y Jesús echa fuera al demonio o sana a este joven. Pero hay una frase en particular que le pregunta Jesús al hombre, al padre de este niño. Le dice, ¿crees que pueda hacer esto? Y dice, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Es decir, si creo que tú puedes hacerlo, porque lo he visto en otros momentos, porque lo he visto que incluso tus discípulos pueden hacerlo o pudieron hacer cosas, pero en esto, Señor, necesito que también tú me ayudes a creer mucho más. El propósito, hermanos, de todas las pruebas es eso, es aumentar nuestra fe, es ayudarnos a afirmarnos más en nuestro Dios. ¿Cómo debemos considerar estas pruebas? ¿Cómo debemos considerarlas? ¿Cómo debemos pensar sobre ellas? Bueno, que son solamente los propósitos de Dios para nuestro bien. Aunque es muy difícil, hermanos, porque quizá hemos estado en pruebas, no vamos a decir en la pérdida de alguna persona, de algún familiar, pero sí en cuanto a veces no tenemos trabajo, a veces falta la economía, a veces, hermanos, hay un problema, no sé, hasta con un vecino agresivo. En una ocasión, hermanos, una hermana comentaba de un vecino que gustaba, hermanos, de tirar balazos y espantar, amedrentar a la gente con su arma. Entonces, pues los policías tampoco le hacían nada. Pero ¿cómo puede ser posible que hasta miedo le tengan a él? O sea, ¿quién lo amparaba, él o quién quién estaba detrás de él que nadie le podía hacer nada? Entonces la hermana decía, hermano, no sabemos qué hacer, aquí todo el mundo estamos espantados. Digo, hermana, vamos a hacer una oración, que sea Dios que se encargue de él. Si las autoridades no pueden, pues vamos a pedirle a Dios. Hermanos, al poco tiempo, a la semana, y no porque diga yo, ay, nosotros sí tenemos fe, no, porque es cosa de Dios, todo es de Dios. Hermanos, a la semana esta persona agarra y dice, ya me enfadé de este lugar, vámonos. Y se fue para otro lado, hermanos. Y digo, bendito sea Dios que se enfadó de ese lugar. Y se fue esa persona sola. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios, hermanos? Pues que confiemos más en Él, que pongamos en Él toda nuestra esperanza, nuestra confianza. Ese es el propósito de Dios. ¿Dónde está Dios en nuestros tiempos de adversidad?
Este pasaje sí lo voy a leer. Está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, y dice de la siguiente forma: no nos ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis llevar. Antes dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar, para que podáis aguantar esa situación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Sí tenemos una situación difícil? Sí. ¿Nos vino sola? No. La permitió Dios. ¿Recuerdan a Job nuevamente? Dice Job está, hermanos, gozando de su paz, de su tranquilidad, ciertamente de su familia, ciertamente de su riqueza, porque ese es el concepto de Satanás. Sí, pues te ama, decía Satanás a Dios. Sí te ama, sí está fiel contigo, pero es por todo lo que le das. Quítale lo que tienes y verás si no te blasfema en tu mismo rostro. Y dice Dios, con que tú crees que es por lo que tiene, porque tú crees que es por la riqueza que le he concedido, que me ama, que me es fiel. Sí, así es, decía Satán. Bueno, pues todo eso te lo doy. Haz con él lo que quieras, pero a él no me lo toques. Y sucede, hermanos, la desgracia, ¿verdad? Y en medio de la pobreza en la que ahora Job está, en medio de la pobreza y de la soledad como padre, porque sus hijos han fallecido, han perecido. Entonces, hermanos, esta situación para él fue triste, pero no por eso dejó de bendecir a Dios. Entonces, ¿dónde estaba Dios en esos momentos de adversidad? Pues ahí, aunque probando su fe, aunque teniendo esa situación, esa tentación, dice la Escritura, pero no lo dejó sin fuerzas como para salir adelante. Bueno, ¿cómo impacta en otros nuestro sufrimiento y nuestra consolación? Segunda a los Corintios 1:6 dice, voy a leerlo. Segunda a los Corintios 1:6, mas si somos atribulados es por vuestra consolación y salud, la cual es obrada en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados es por vuestra consolación y salud. La pregunta es, ¿cómo impacta en otros nuestro sufrimiento y nuestra consolación? También, hermanos, puede dar o fe, o puede dar, hermanos, sensibilidad. Yo recuerdo en una ocasión un hermano de aquí de Jezreel, de la congregación de Jezreel, que mencionaba, se llama el hermano Carlos Hernández. El hermano Carlos Hernández dice, estoy sorprendido del hermano Socorro Belmán. Nuestro hermano Socorro perdió un hijo hace ya más de 20 años. Él había estado en el seminario de entrenamiento ministerial, y perdió un hijo, hermanos, y el hermano Carlos dice, estoy sorprendido del hermano Socorro, porque aun cuando tiene su dolor, dice, él canta con un fervor a Dios, y como si él hubiese estado agradecido no por la muerte de su hijo, sino por el tiempo de vida que Dios le permitió tener a su hijo. Y se me hizo interesante que el hermano Carlos haya captado eso de la fortaleza del hermano Socorro. Entonces, eso es un ejemplo, hermanos. Cuando otras personas ven que a nosotros nos está yendo mal, que estamos sufriendo por alguna razón, y ven, hermanos, que no nos desboronamos, que no decimos como otros, yo también y me suicido. No, o sea, que tienen esa fortaleza y confianza en Dios y tranquilidad, hermanos. ¿Cómo lo ven los demás? Hermanos, empiezan a verlo como, pues a usted como una persona especial, como una persona querida de Dios, que aunque está sufriendo esa situación, pero como una persona de fe. Eso es lo que están viendo en nosotros. Estamos sufriendo, sí, pero en la forma en que expresamos nuestro dolor, en la forma en la que superamos nuestra situación, hermanos, hace ver en los demás, o a los demás los hace ver
que nosotros somos personas que confiamos en Dios, que amamos a Dios. Entonces, ese es también algo importante, que nuestro testimonio, hermanos, impacta a otros, impacta a otras personas, y a veces es para bien, hermanos, sobre todo cuando no nos alejamos de Dios, cuando no nos alejamos de la iglesia, cuando no nos alejamos de nuestros hermanos, es decir, no nos metemos en una burbuja y nos olvidamos ya del mundo para siempre, no, sino que aún en medio de la situación, hermanos, tratamos de continuar con nuestra vida. Obviamente que eso, una situación como por ejemplo la pérdida de un hijo, pues hermanos, es demasiado triste. Yo ni la deseo para nadie, ni mucho menos para mí. Pero es una situación, hermanos, de mucho dolor. Y una persona, hermanos, que lo está sufriendo y va superando, hermanos, va caminando en medio de la vida sin renunciar a ella y sin renunciar a la fe en Dios. Entonces, hermanos, eso es como para, hermanos, como para impactar en la vida de cualquiera. Entonces, esto me hace a mí, hermanos, que ver que Dios, que permite todas estas cosas, merece, hermanos, en verdad nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestro reconocimiento. Bueno, hermanos, la siguiente pregunta dice: ¿de dónde viene el poder para resistir el sufrimiento? ¿Viene de mi fuerza interior o viene de mi voluntad? ¿De dónde viene esa poder, dice ahí, para resistir ese sufrimiento? Pues no viene ni de mi voluntad, ni viene de mi interior o mi fuerza interior, no. Todo viene o todo proviene de Dios, hermanos. Toda situación proviene de Dios. Punto 2 dice: cuando somos quebrantados podemos estar seguros de que Dios nos libera para mostrar su poder y también para enseñarnos la fe, como lo hizo con Pablo. Y a medida que crece nuestra fe, pues nos dará la fuerza de soportar, con el fin de manifestarse aún más poderoso en nosotros. ¿A qué se refiere? El apóstol Pablo tuvo una enfermedad. Está descrita en 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 10. Y en esa enfermedad decía él, que dice: Dios me ha dado un aguijón en mi carne, es decir, una enfermedad terrible, hermanos, lastimosa. ¿De qué forma? No lo sabemos. Pero en medio de esa enfermedad dice: Dios me ha dado un aguijón en mi carne. Para que me ayude a no gloriarme sobre mí. Es decir, no pensar que pues soy un poderoso, soy un hombre muy espiritual. No, sino que todo proviene de Dios. ¿Qué quiere decir eso Pablo cuando dice: he rogado 3 veces y Dios me ha dicho que bástate mi gracia? Y él ha entendido, dice: cuando soy más débil, soy más fuerte. La pregunta es: ¿qué quiere decir eso de cuando soy más débil, soy más fuerte? Es decir, cuando estoy sufriendo, cuando estoy teniendo esta necesidad o esta situación de enfermedad, soy más fuerte. ¿Por qué? Porque la persona se dedica más a la oración, quizá hasta el ayuno, hermanos. Recuerdo yo, padecí a los 13, 14 años, padecí una enfermedad que se llama... la primera palabra se me olvida. Bueno, algo que tiene que ver con el dolor de huesos, pero es un dolor, hermanos, como si me estuvieran clavando 1000 agujas en todas las coyunturas de mis huesos. Artritis reumatoide no es. Es bueno, me decían, es necesario operarlo, quitarle las anginas, porque pues el joven está en riesgos. Y ya los médicos mencionaban que incluso hasta podía afectarme al corazón. El asunto, hermanos, que en esta enfermedad, siendo yo adolescente, yo le decía a Dios: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y diario, hermanos, sobre todo porque no me podía ya ni levantar de mi cama. Y acostado ahí en mi cama, hermanos, nomás con mis manitas estiradas, con mis piecitos estirados. Ahí, hermanos, llorando y sufriendo. Y, hermanos, comía con un popote.
Y yo decía, Señor, pero yo ¿por qué estoy viviendo una situación como esa? Y fiebre reumática se llama. Perdón. Entonces, en medio de esta enfermedad, yo le rogaba a Dios, hermanos, a todas horas, mañana, tarde y noche, era como mi alimento. Y yo sufría hasta que, hermanos, yo siento que fue ya el momento en que Dios me escuchó. A mí me volteaban, hermanos, para ponerme inyecciones. Y dije yo, bueno, Señor, sea lo que tú quieras. Pasó más o menos, pues qué será, no recuerdo ni cuánto tiempo, hermanos, estuve en cama y estuve sufriendo así. Hasta que una hermana dijo, hermana, le dijo a mi mamá, hermana, pues dele a su hijo ajos, píquele ajitos así picaditos, déselos así que se los tome. Y hermanos, así, un mes tomando ajos y de repente empecé a quitárseme las dolencias. Bendito sea Dios, hermanos, miren, aquí estoy. Y gracias sean dadas a Dios, hermanos, porque como Ezequías, no por mi justicia, no por lo que yo haya hecho, era un adolescente, hermanos. Y ahí sufriendo, hermanos, yo volteé a mi rostro a Dios, como lo hizo Ezequías, hacia la pared, y Dios me escuchó. Y así como le dijo a Isaías, ponle una cataplasma ahí de higo, dice así también, a mí me llegó el ajo, y con eso fui fortalecido, porque la medicina, hermanos, me ayudaba, pero no en la forma. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que cuando he sufrido más yo, ahí es cuando he buscado más a Dios. Cuando nosotros los seres humanos sufrimos, tenemos necesidades, ahí es donde estamos buscando más a Dios. Es ahí cuando somos más fuertes. Eso es lo que Pablo dice. Cuando soy más débil, soy más fuerte. No quiere decir que físicamente, ¿no? Sino que espiritualmente nos vamos haciendo más fuertes. En toda adversidad, en toda situación, en toda debilidad, dice Pablo, me gloriaré. ¿Por qué? Me gozaré. ¿Por qué razón? Pues porque en eso es como Dios también nos perfecciona. El punto siguiente. Dios rescató a Pablo en el pasado para que pudiera confiar en el rescate divino en el futuro, mientras que sufría en el presente. Eso es lo que relatando sobre lo de 2 Corintios. Nos dice una pregunta, ¿por qué Dios protegió, por ejemplo, a Epafrodito? Quisiera ver Filipenses capítulo 2, verso 27 al 30. Filipenses 2, 27 al 30 dice así. Voy a leer desde el verso 25. Mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano, y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque tenía gran deseo de ver a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo hasta la muerte, mas Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, dice Pablo, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío más presto para que viéndole os volváis a gozar y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los tales, a los que sean como Epafrodito, porque por la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, poniendo su vida para suplir vuestra falta en mi servicio, porque era del que llevaba el sustento a Pablo de los hermanos. Entonces, ¿qué nos hace pensar esto? ¿Dios protegió a Epafrodito, colaborador de Pablo, dice en el ministerio de Cristo? Sí, pero le permitió vivir una situación que angustió a la iglesia, angustió a Pablo, y Pablo en medio de su cárcel, de su sufrimiento, también de sus enfermedades, dice, tristeza sobre tristeza. Es decir, tristeza por lo que ya siento, más tristeza por lo que le sucede a mi hermano, tristeza por la tristeza que ustedes están sufriendo. Ay, Señor, entonces dice, ¿qué aprendió Pablo sobre Dios en esta manifestación?
que Dios en todo momento está presente. A pesar de la situación, Dios está ahí presente, porque salvó a Epafrodito, porque le dio gozo a la iglesia y porque le dio gozo al Pablo, que está también sufriendo en su carne. Otro aspecto, dice, el propósito divino consiste en enseñarnos que en la vida y en la muerte Dios es todo lo que necesitamos. Dios nunca pretende destruir a su pueblo con las adversidades. No permitirá siquiera que nadie ni nada lo haga. ¿Qué nos dice la Escritura sobre las amenazas a las que somos expuestos? ¿Qué nos dice Dios? Vamos a Romanos, capítulo 8, verso 31 al 39. Romanos 8, del 31 al 39, dice así. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes en todas las cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pregunta es, ¿qué nos dice la Escritura sobre las amenazas a las que somos expuestos? Que no perdamos la fe. Que ninguna cosa, ninguna situación debe apartarnos del amor de Cristo. Y Pablo en eso, hermanos, nos está enseñando. Que nada te aparte del amor de Cristo. Que nada te haga salirte de la iglesia. Que nada te diga, es que tengo problemas con mi familia. ¿Para qué voy a la iglesia? Así como voy enojado, usted vaya, hermano. Porque a lo mejor pudiera ser hasta peor. Pero ¿y cómo voy a ir si yo tengo algún conflicto con mi esposa y vamos los dos al templo? De todos modos vaya, hermanos, a lo mejor algo vamos a escuchar que nos va a ayudar a sanar nuestra situación matrimonial. O ¿cómo voy a ir si estoy enfermo? Bueno, pues escuchen la transmisión. Lo importante, hermanos, es que no permitamos que absolutamente nada nos aparte de Dios. Y si los mismos hermanos de la iglesia son los que están alguno causando algún problema, pues no haya nada, hermanos, que nos aparte del amor de Cristo. ¿Por qué dice, ni lo alto ni lo bajo? También menciona ángeles, ni ángeles, que estos tampoco nos aparten del amor de Cristo. ¿Por qué lo dice? Pues porque algún ángel en la iglesia nos pudiera querer apartar del amor de Cristo, posiblemente. A lo mejor una situación injusta pudiera ser. Entonces, esto, hermanos, ¿qué nos hace ver? Que nosotros tenemos que estar firmes, porque amenazas hay muchas, expuestos estamos todo el tiempo, pero lo importante es mantenernos firmes ante toda situación. ¿Qué produjo en el apóstol Pablo los sufrimientos? Por ejemplo, 2 Corintios 1:8 dice, 2 Corintios capítulo 1, verso 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación, que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas de tal manera que estuviésemos en duda de la misma vida. Voy a leer el verso 9. Pero nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte,
para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que levanta los muertos. ¿Qué produjo en el apóstol Pablo ese sufrimiento, esa situación que vivieron, dice ahí él, en Asia? ¿Qué produjo? Pues fortaleza de fe. Fortaleza de fe para creer más en Dios. Porque posiblemente decimos, no, ahorita vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestras fuerzas, como Nabucodonosor, que estando en un momento de ocio, como otro momento allá David también, y aquel cometió pecado, hizo otro pecado. Ahí viendo su reino, viendo la grandeza, la belleza de la ciudad, y dice, ¿cómo he hecho yo todo esto? Mira nomás, qué hermoso. Y todo lo he creado, lo he hecho yo con mis propias manos. Y una voz de los cielos se oye que dice, ¿a ti te dicen rey Nabucodonosor? Pues ahora como loco vas a quedar por 7 años. Y loco quedó 7 años, hermanos. ¿A tal grado de qué? De que se descuidó su persona porque no estaba mentalmente lúcido, y comía hierba del campo porque estaba vuelto loco, hermanos, como bestia, como animal. Entonces, ¿para qué le fue enviado esto? Para que supiera que la grandeza, para que supiera que la vida, para que supiera que las cosas no vienen del hombre, vienen de Dios. Y lo mismo aprende el apóstol Pablo. Dice, ¿para qué recibimos esta tribulación, o para qué fuimos cargados por esta cosa? Dice, para que nosotros no confiemos en nosotros mismos, sino confiemos en que Dios es el que levanta de los muertos. Esa debe ser la confianza que el ser humano debe de tener. Bien, y Pablo eso fue lo que aprendió. El Evangelio es promesa de resurrección en el futuro, cuya inauguración es el poder de Dios para una nueva vida en el presente. ¿Cómo debemos ver la realidad de la muerte? Bueno, pues no, en mi opinión, no como el suceso último, hermanos, sino como ¿cómo decirlo? O sea, el suceso último no es la muerte. Sabemos que todos vamos a morir. Pero no es el suceso último, porque viene, hermanos, la resurrección y viene la vida eterna. Ese, hermanos, sería ya el suceso último. Pero para el que hizo la voluntad de Dios, para el que confió en Dios, para el que estuvo, hermanos, firme en Dios, para el que no, pues, hermanos, olvídense. Para ese, hermanos, cuando venga la resurrección, dice, va a ser para ser echado al fuego. Bueno, la gloria del Evangelio. En su declaración, la gloria del Evangelio es su declaración de que el mensaje del sacrificio de Cristo es el poder de Dios. Debemos intentar quitar la realidad del sufrimiento en la vida del creyente. ¿Qué nos dice el concepto de Dios de consolación frente a la realidad de dolor? Hermanos, lo que hemos venido diciendo, Dios está ahí, Dios no nos va a dejar, Dios está presente en toda nuestra vida. ¿Ya estamos viviendo la plenitud del reino o hay realidades que solo llegarán en la eternidad? Bueno, pues sí, hay realidades que solamente llegarán en la eternidad. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga, ¿qué vamos a obtener? Pues la resurrección, y después de esta, la vida eterna. Bien, punto número 3, entonces, dice, los llamados a encarnar el reino de Dios desempeñan un papel único en el seno de la Iglesia. Es decir, nosotros que fuimos llamados a encarnar el reino de Dios, a apropiárnoslo, dice, desempeñamos un papel único en el seno de la Iglesia. ¿Cuál es ese papel? Vamos a verlo. Tenemos 3 puntos. En medio de la adversidad, las personas a nuestro alrededor verán la realidad de muerte y la resurrección de Cristo por medio del cuidado que les brindemos. ¿Qué características manifiesta Pablo en las adversidades? Decía el verso 9 que leí hace un momento, dice, nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta de los muertos. El verso 12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios,
hemos conversado en el mundo y muy más con vosotros. Es decir, cuando el apóstol Pablo está viviendo, sufriendo, porque él lo mismo lo menciona, hemos sufrido naufragios, azotes, etcétera, hermanos. Hemos sufrido de todo. Pero ¿cómo conversa con el mundo? ¿Quejándose? No, sí es bonito porque va a haber resurrección, va a haber vida eterna, pero se sufre mucho. Yo a veces hasta quiero renunciar. No, eso no hace Pablo. ¿Qué está haciendo Pablo? Él está invitando a otros que se sumen a esto. Sí, pero sufres mucho, ¿no? Sí, pero la consolación es mayor, el premio es mejor. Eso es lo que Pablo está expresando. Entonces, ¿cómo se expresa con la gente? Pues con confianza, con tranquilidad, porque es Dios el que fortalece, el que ayuda, el que sustenta. Dice, ¿qué características manifiesta Pablo en las adversidades? Gozo y alegría. La vida de un creyente está expuesta a mayor o menor sufrimiento que la de un no creyente. Es decir, nosotros que como iglesia de Dios creemos en Dios, creemos en Jesucristo, nuestros sufrimientos, nuestras adversidades son mayores o menores a los de los que no creen. Es lo mismo, hermanos. Una persona fuera de la iglesia no experimenta la muerte o no experimenta sufrimientos, por ejemplo, que asesinen a un hijo, que violen a una hija. Ellos sí lo experimentan y nosotros no. Recuerdo, hermanos, que en Chihuahua hace como unos 10 años, en 2011 más o menos, se oyó que hubo un camión de la iglesia, hermanos jóvenes, fue asaltado por delincuentes y mataron unos jóvenes de la iglesia. Estamos expuestos. Todos estamos expuestos, hermanos. Y si esto sucede, hermanos, entonces la pregunta es, ¿la vida de un creyente está expuesta a mayor o menor sufrimiento que la de un no creyente? Es igual, hermanos. Pero nosotros contamos con una cosa, con la fortaleza de Dios para superar esta situación. ¿Con qué se consuela? Pregunto, ¿con qué se consuela una persona que no cree en Dios? ¿Con qué se consuela? Fallece un familiar. ¿Y cuál es el consuelo? Dicen, es que Dios ya quería otro ángel allá con él, en el cielo. O sea, creen que se van al cielo las personas, los muertos. Nosotros no creemos que la persona que ha fallecido se va al cielo, no creemos en eso. ¿A dónde creemos que va? Pues a descansar, a la tumba y estar ahí esperando, dormida, digámoslo así. Pero ¿qué va a pasar cuando Cristo venga? Pues lo va a despertar. Ese es nuestro pensar, nuestro entendimiento. O sea, pudieran consolarse con esa forma las personas. Es que Dios quería otro ángel más en el cielo. Es que Dios lo llamó. Pero no es así, hermanos. ¿Sí? Y entonces nuestros sufrimientos y los de las personas que no conocen a Dios es similar. Puede ser similar. Ni ellos están menos expuestos, o nosotros menos expuestos que ellos, es lo mismo. La iglesia de Corinto pudo ver el consuelo divino encarnado en la experiencia de Pablo. ¿Dónde tenía Pablo el centro de su confianza? Según 2 Corintios capítulo 3, 4 al 6, dice el 4 y 5 y 6, tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios. Eso es lo que tenemos que ver. Eso vio Corinto, la iglesia de Corinto. ¿En quién estaba puesta la confianza de Pablo? En Dios. No somos suficientes, no somos autoridades sobre las situaciones, no, es Dios sobre todo. El seguimiento a Jesús implica la posibilidad de sufrimiento. Sí, todos los seres humanos estamos expuestos a sufrimiento, no hay uno que no, hermanos.
porque recuerde al justo Job, y yo no me considero, hermanos, ni tantito así en la justicia que veo que él tiene. No me considero. Pero, hermanos, lo sufrió. ¿Y en qué manera? ¿En qué manera, hermanos? Y, hermanos, ¿qué nos dice esto? Todos vamos a sufrir. De alguna forma, ya sea falta de trabajo, necesidad económica, algún momento quizá no ha habido pan en nuestra mesa, no lo sé. Pero algo, hermanos, como hijos, hemos vivido y decimos, pues sea Dios bendito. Y cuando eso hacemos, hermanos, es porque estamos confiando en que algún beneficio, hermanos, nos va a traer aún esa situación. ¿Qué transmite a los testigos, a los que están viendo, hermanos, la situación de sufrimiento? ¿Qué transmite a los testigos la entereza frente al sufrimiento de un creyente? Lo que yo les decía en el caso del hermano Carlos con la situación del hermano Benjamín. Sorpresa. No puedo creer, dice, que el hermano sienta tanta fortaleza. Entonces, puede ser eso, puede ser sorpresa, puede decir, pues ¿qué les dan ahí? Que los hacen tan fuertes. ¿Qué les dan ahí en esa iglesia? Que los hacen sentir en medio de esa situación serenidad, tranquilidad, paz. ¿Qué les dan? ¿No cree que de alguna forma que ellos dijeran, bueno, pues voy a ver qué tanto les dan? En cierta ocasión había una hermana ancianita, se llamaba Francisca la hermana, le decíamos la hermana Pachita. Era yo un adolescente cuando la hermana vivía. Y nuestra hermana, pues ella empezó a creer, hermanos, se acercó a la iglesia de una forma muy singular. Ella iba todos los domingos, hermanos, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana iba a su misa. Y la iglesia de Dios, hermanos, a las 6 de la mañana empezaba el culto, pero a las 5 de la mañana, desde muy temprano, ya estaban, hermanos, los hermanos ahí, y mientras empezaban estaban cantando. Entonces, pasaba la hermana Pachita, viejita, y oía los cantos ahí, y se recargaba la hermana ahí, escuchando los cantos. La iglesia, hermanos, estaba hasta el fondo. En ese tiempo la congregación estaba hasta el fondo y todo lo demás era puro patio, se puede decir así. Finalmente hicieron el templo más adelante. Entonces, hasta el fondo, hermanos, estaban todos los hermanos. Y ya para esa hora, hermanos, estaba la iglesia llena. El culto, repito, empezaba a las 6. Y desde las 5 ya estaba ahí. Pues la iglesia estaba cantando y ella, hermanos, ya no iba a misa. Se quedaba ahí parada y escuchando los cantos. Entonces, una ocasión llega tarde una de las hermanas, apenada. Ay, y llega con la hermana ahí, esa vez llegó tarde y la ve y dice, ¿no quiere pasar? Y la hermana Pachita dice, no, yo nomás estaba escuchando, dice, yo ya me voy. Dice, no, pásele, la invitamos. Hermanos, se pasó y se quedó. Pero bueno, lo que yo quiero resaltar de aquí es que su hijo, uno de sus hijos, hermanos, que fue una persona económicamente poderosa, después fue a la ruina, pero esta persona, hermanos, que al principio era muy católica, después se inclinó por la brujería. Esta persona dijo, porque su mamá ya no quería ir al catolicismo, ya su mamá no quería hacer ninguna otra cosa, no quería comer otras cosas. Entonces se presentó un miércoles, hermanos, allí en la iglesia, retando a los hermanos, al pastor, a todos los hermanos, y en testimonio del hermano Juan Ramírez, dice que en una ocasión les dijo, a ese miércoles se para frente a todos y dice, quiero que me digan, ¿qué es lo que le dan a mi madre que la tienen aquí tan engreída? En su forma de hablar. Y dice, quiero que me digan qué es lo que le dan a mi madre para que la tengan aquí tan engreída, que ya hasta ni me hace caso de que se vaya al catolicismo, que se vaya a la misa. Porque la hermana iba domingo, iba miércoles, iba viernes, iba sábado en la mañana, sábado en la tarde. Dice, ¿qué le dan? Entonces le dice el hermano, dice, venga para el siguiente culto, tal día, tal hora. Dice, venga, y le vamos a decir qué es lo que le damos. Oh, sí, aquí me van a ver.
Pues asistió, hermanos, así muy valiente el hombre, fuerte y grandote como él estaba, robusto. Llega y dice, a ver, dice, siéntese ahí. Pues se sienta, dice. Y empezó los cantos, hermano. Hombre, el hermano sentía así como que qué bonito, pero no me van a vencer. Y luego dice que empezó el tema, la predicación. El hermano se llamaba Sebastián Pintor. El hermano dice, empezó la predicación y dice, tal parece que me decían, pero tú eres ese. Tú, aquí, como está diciendo, eres igual tú. Dice, no, hombre, hermano, hasta lloré. No puede ser, dice, ¿y estos de dónde me conocen? Mi madre seguramente les dijo. Toda la predicación fue para mí. Y dije, no. Dice, todo lo que he vivido acá, no hay como esto. Y se quedó. Se me hace hermoso esta reflexión o esta situación del hermano, porque a veces así, hermanos, eso logra nuestro testimonio como iglesia. Eso es lo que puede hacer, hermanos, el que nosotros permanezcamos firmes en nuestra iglesia a pesar de todas las situaciones que vivamos. Eso puede lograr nuestra fe, eso puede lograr nuestra firmeza en Jesucristo, y eso logró su firmeza de Pablo con la iglesia. Les ayudó a mantenerse firmes también, a que aun cuando viniera una situación difícil, no se alejaran. La firmeza de nuestra hermana Pachita fue la firmeza que quedó en nuestro hermano Sebastián. Y ahí sigue también parte de su familia. Entonces, hermanos, ¿cree que es una pérdida de tiempo? No, ya esta gente es muy grosera. Vamos, tocamos la puerta. Oye, venimos a traerle el evangelio, mira, a predicarle la palabra de Dios. ¡Sas! Nos cierran la puerta en la cara, en la nariz. ¿Qué hace usted? Gente es muy grosera. Ay, ustedes hagan lo otro, que lo haga yo, no quiero. ¿Sí? No, hermanos, ¿qué hacemos? Apunta la puerta. Luego volvemos. Como iglesia, hermanos, tenemos que mantenernos firmes, porque eso va a hacer firmes a otros. Es nuestro ejemplo para ellos. Por eso digo, hermanos, que los propósitos de Dios, el que Dios permita estas cosas, no es para mal. Los propósitos últimos de Dios, los más grandes de Dios, los más elevados, son para bien nuestro y bien de los demás. Bueno, antes de la aplicación todavía existe un punto. Dice, así como Cristo vino como siervo sufriente y obediente hasta la muerte, los seguidores de Jesús están dispuestos a enfrentar la adversidad, confiando en que el plan divino para fortalecer la fe se basa en la persona de Jesucristo. Prácticamente, hermanos, Él es nuestro ejemplo principal. Y debe ser ese también nuestra vida. Pensar así como Pablo dijo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice 2 Corintios, capítulo 1, 3 al 11, que era el que leía con mi esposa, que nosotros también debemos aprender a consolar. Pero para eso, ¿cómo tenemos que hacerlo? Pues también teniendo algunos sufrimientos, algunos padecimientos, como lo hizo Pablo. O sea, hermanos, no rechace, que no se enfríe su fe, no maldiga diciendo, ya entonces me separo porque ya Dios me quitó lo que más amaba. No, hermanos, no haga eso. No exponga su salvación. Mejor diga como Job. Es difícil, pero digamos como Job. Dios dio, Dios quitó, pero que sea el nombre de Dios bendito. Mantengamos firme nuestra fe, que esto, hermanos, será también un aliento para otros de nuestros hermanos. Aplicación. Recuerde las adversidades que han afectado más su vida, las nuestras. ¿Cómo se mostró Dios en esos momentos? ¿Cómo halló consolación en medio del sufrimiento? ¿Podemos decir que Dios es bueno mientras vamos en los valles oscuros? Sí, y yo se los digo, hermanos, porque en mi enfermedad, en mi adolescencia, aún en mi juventud, en mi falta de fe, en mi apenas, hermanos, incipiente fe, Dios me oyó. Y no por mi
mi fidelidad o mi grandeza. Yo era nada, hermanos. Y aún sigo siendo nada en el amor de Cristo. Sigo siendo nada, pero ¿en qué me ayudó, hermanos? A fortalecer mi fe, mi confianza en Dios. Y eso, hermanos, me ayudó a hacer lo que ahora también soy. Eso y otras muchas más cosas que hemos vivido. Y yo sé que usted también eche a andar su imaginación, no su imaginación, su memoria. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? ¿Cómo ha venido sufriendo cosas? ¿Cómo ha venido batallando? ¿En algún momento usted se tuvo que salir de la iglesia? ¿Y cómo después fue traído, hermanos, vuelto al redil de Dios? ¿Cómo? ¿Con algo insignificante? ¿Con algo pequeño? ¿Con las palabras de un niño? ¿Con una situación a veces hasta en la naturaleza? No lo sé. Ustedes sí saben. Pero, hermanos, ¿qué nos debe de hacer pensar esa situación? Que Dios es bueno con nosotros. Porque aun cuando nosotros pudiéramos, hermanos, con una situación difícil querer salirnos, Dios nos vuelve al redil. ¿Por qué cree? Cierto, porque nos ama. Punto 2 de la aplicación. Analice los efectos de maduración de su carácter como consecuencia de haber enfrentado las adversidades con fe en la consolación de Dios. ¿Cuáles son los efectos de maduración? Hermanos, ahora vienen otros problemas, vienen otras necesidades y nos afectan. Los superamos. Es más, vienen adversidades en otras personas, problemas en otras personas y nuestra experiencia, nuestra fe un tanto ya madura, ¿qué hacemos nosotros? Ayudamos a otros. ¿Se fija? Entonces, ¿cuál es el plan de Dios, hermanos, en nuestro sufrimiento? No solamente que crezcamos nosotros, sino que ayudemos a otros a crecer. ¿Qué aprendió en esas situaciones particulares? ¿Le fue fácil confiar en los planes de Dios para su vida? Creo que no. Al principio no. Pero ahora, hermanos, podemos decir, como Pablo, porque solos, hermanos, porque solos, déjenme decirles, no vamos a lograr nada. Vamos a perecer, hermanos. Pero con Cristo, como dijo Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es nuestro consuelo. Dios es nuestro consuelo. Cristo es nuestro consuelo, porque también está al lado del Padre intercediendo por nosotros. Así es que, hermanos, no estamos solos. No estamos solos. Dios está con nosotros. Punto número 3. Los testimonios de nuestros hermanos y hermanas que han experimentado o experimentan aún graves sufrimientos nos alientan a la esperanza en las promesas de Dios. Sí, hay una persona que yo admiro mucho, que respeto mucho por una situación o por varias situaciones que ha vivido. Nuestro hermano se llama Felipe y nuestro hermano ha perdido 2 de sus hijos. Y recientemente perdió a su esposa. Y el hermano, hermanos, no ha renegado de Dios. Y una situación como esa, hermanos, a mí se me hace muy dolorosa. Yo, la verdad, no he experimentado ni deseo experimentar algo como eso. Pero veo, hermanos, en la firmeza del hermano. Por eso lo amo tanto. Porque se mantiene firme y aún en medio de su tristeza, hermanos, va superando y por eso, hermanos, yo siento que su fe es más fuerte que la de muchos, que la mía. Entonces, yo cómo me siento con eso, hermanos, pues, ¿qué les diré? Que admiro al hermano primeramente. Entonces, dice, ¿conoce testimonio vivientes de quienes han mostrado valor y paciencia en sus sufrimientos? Sí. Entonces, pues, hermanos, pues Dios siga, por ejemplo, ayudando a nuestro hermano, lo siga fortaleciendo, pero también, hermanos, a nosotros, a través de la fe de nuestros otros hermanos, que como él, como otros, que se han
que han con sus ejemplos, hermanos, ayudado, hermanos, pues yo creo que esto debe de hacernos también a nosotros más firmes, más fieles, más entregados a Dios. Vamos a ir culminando, hermanos. Dice, no es necesario que mencione sus nombres. Bueno, yo lo hice. Pero ¿puede decir cómo estos ejemplos de fe han impactado su vida? Bueno, ya lo dije, ¿verdad? Con su firmeza, con su mantenerse, hermanos, en medio de la situación tan difícil. Eso, hermanos, simplemente nos impacta, nos afecta positivamente. Piense, si alguien necesita que usted le comparta el mensaje de consolación, esta es una tarea, una consolación de consolación de Dios. Hágalo en la forma que le sea posible esta semana. Si usted ve que alguien, hermanos, está sufriendo, está teniendo una situación, acompañe a esa persona en su dolor. Platique con ella. Preséntele a Dios que Él es el que le va a consolar. Y aunque esto, hermanos, solamente es un pequeño comentario de lo que será la lección que usted va a ver en un momento, pero, hermanos, con esto yo deseo que usted también se vaya formando una fe más firme, más fiel, más entregado a Dios, con lo que pueda usted, hermanos, fortalecer y ayudar a otros. Culmino diciendo esto. Dice, mantenga una disposición positiva sin juzgar ni imponer, sino compartiendo el evangelio que usted ha experimentado. Esa es otra tarea, mantenernos firmes y ayudar a otros. Bien, hermanos, la conclusión, le voy a pedir a mi familia que me ayude a leer rápidamente la conclusión, y con esto, hermanos, concluimos esta lección, el Dios de toda consolación, lección número 6, del 7 de agosto del año 2021. La enseñanza bíblica nos enseña que debemos tener fe en la soberanía y la bondad de Dios, en y a través de el modo en que son en realidad las cosas, expectantes, resistiendo, llenos de alabanza, confiando que Dios se glorifica mediante el consuelo que en sí mismo le da a su pueblo. Amén. Bueno, este es el carácter de Dios. Qué bueno, hermanos, que tenemos a nuestro Dios con nosotros, porque de otra forma, hermanos, ya habríamos perecido. Bueno, vamos a orar, hermanos, para finalizar, y un saludo de paz y de amor a todos ustedes, mis hermanos, que nos han acompañado en esta mañana. Dios los bendiga grandemente. Y por la tarde, 2:30 de la tarde, estaremos en una pequeña programación, un pequeño tema para todos ustedes. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias sean dadas solamente a ti en Jesucristo, porque, Padre Dios, has sido tú nuestra fuerza. Has sido tú, Señor, quien has puesto tu hombro bajo nuestro brazo para levantarnos cuando nos hemos sentido más decaídos, cuando hemos sido aniquilados prácticamente, Señor, por las adversidades. Porque has sido tú, Señor, quien no has dejado que caigamos, a pesar de que nuestras fuerzas, Señor, ya no son fuerzas, es debilidad, es pobreza de espíritu. Pero como Pablo dijo, Señor, que en eso se gloriaba, así también, Señor, nos gloriamos nosotros, porque en medio de estas situaciones, Señor, tú nos estás haciendo más fuertes en fe, más fuertes en amor, más fuertes, Señor, en todos los aspectos espirituales que tú deseas, Señor, que nosotros tengamos. Porque tú no quieres que nosotros perezcamos, sino quieres, Padre Dios, que nosotros nos entreguemos plenamente en ti, que confiemos en ti, aún en la misma muerte, porque de la misma muerte, Señor, tú levantarás a aquel que nos has arrebatado, y lo arrebataste quizás, Señor, para que nuestra fe no se perdiera, para que nuestra confianza en nosotros mismos no nos estorbara en nuestra salvación, para que nuestra confianza, Señor, ya sea en nuestra economía, en nuestra personalidad, no fuera, Señor, la que nos hiciera perdernos. Gracias, Padre Dios, porque tú has proveído algo que nos ha hecho, Señor, débiles,
físicamente débiles en otros aspectos humanos, pero fuertes en lo espiritual. Te damos gracias, Señor, en Jesucristo, porque todas las cosas que le suceden a tus hijos les ayudan para bien. Y gracias, Señor, sobre todo porque tú has puesto tu mirada en nosotros y porque nos amas tanto, Señor, has permitido todo esto. Por eso te damos gracias, Señor. Y te queremos pedir, Señor, incluso perdón. Si por nuestra falta de comprensión en las cosas que nos han venido, hemos actuado locamente, hemos hablado, Señor, equivocadamente. Perdónanos por eso, Señor. Pero no nos dejes, no nos desampares, Señor, tampoco. No permitas que ni lo alto ni lo bajo, ni la muerte, ni persecuciones, ni hambre, ni nada, nos aparten del amor de tu Hijo Jesucristo. Síguenos fortaleciendo. Somos tuyos, Señor. Tu Hijo ha comprado nuestra vida con su sangre. Así que, Padre Dios, tómanos en tus manos y llévanos, Padre Dios, a los propósitos más grandes y elevados que tú tienes, por amor, que es el de salvarnos y darnos la vida eterna. Así a nuestra familia, así a los que hemos perdido, así, Señor, a los que están descansando en el polvo de la tierra. Así nos permitas, Padre Dios, poder levantarnos y tener la vida que tú nos has prometido en Cristo Jesús. Te agradecemos, Padre Dios, todas las cosas. Gracias por la comprensión de esta lección. Te damos gracias por todo lo que nuestra vida nos concedes, en el nombre precioso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios sea con ustedes. Paz a vosotros. A vos, paz.